Continuando con las distribuciones de probabilidad continuas, llegamos a la que puede ser considerada la principal distribución de probabilidad continua, sobre la cual se fundamenta mucha de la inferencia estadística clásica y sobre la cual también se fundamentan muchos de los desarrollos metodológicos. La mayoría de herramientas metodológicas que vamos a ver en este curso tienen su sustento en esta distribución. Es de las distribuciones más importantes a nivel estadístico y juega un papel clave en muchos de los desarrollos que vamos a ver, no solamente en este curso, sino en otros posibles cursos. La inferencia estadística se fundamenta en gran parte en esta distribución. El modelamiento estadístico asume, digamos, condiciones sobre las variables cuya distribución de probabilidad se asume que es como una normal. Así que estamos ante una distribución que yo siempre llamo la distribución 5 estrellas. Las variables que se involucran en un gran número de estudios de diferentes tipos, econométricos, educacionales, culturales, académicos, financieros, biológicos, epidemiológicos, etcétera. Un gran número de las variables que están asociadas a esos fenómenos se pueden modelar usando una distribución de tipo normal. Es la distribución que uno quisiera siempre tener, pero que a veces no podemos alcanzar. Algunas variables físicas, por ejemplo, algunas variables como datos meteorológicos, temperaturas, precipitaciones, presión atmosférica, etcétera, mediciones en organismos vivos, tamaños, crecimientos, las notas o los puntajes en pruebas de admisión o de aptitud o en las notas obtenidas en un curso, los errores en instrumentación, proporciones de errores en diversos procesos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay un sinnúmero de variables, de variables que pueden ser modeladas con esta distribución. Pero una cosa importante aquí es que la normalidad se alcanza de manera aproximada, es decir, no es muy común encontrar procesos o variables que usted ya de entrada sepa que son normales, sino que tiene uno, digamos, algunos escenarios donde uno, más o menos con la experiencia y el conocimiento de los datos, uno puede de alguna forma explorar a nivel descriptivo esos datos y tratar de ver si esos datos pueden comportarse o tienen un comportamiento que se asemeja a esta distribución. Vamos a definirla en concreto. Vamos a suponer que usted tiene una variable aleatoria continua. Vamos a decir que esa variable aleatoria tiene una distribución normal si su función de densidad de probabilidad tiene esta forma. F de x es 1 sobre raíz de 2pi por sigma e a la menos 1 medio x menos mu cuadrado sobre sigma cuadrado, donde x está en todos los reales. Es la primera distribución que vemos que está definida en todos los reales. Lo segundo es que este valor que usted ve aquí, este mu, es una constante, que puede ser un real cualquiera, y el otro valor que usted ve aquí, que es otra constante, sigma, es estrictamente positivo. Y por notación vamos a escribir esto. Algunos textos de estadística avanzados no colocan esta notación, sino que ponen acá sigma. Pero para efectos prácticos de este curso y en muchos textos de ingeniería que se refieren a aspectos estadísticos, pues la notación estándar es esta. El primero corresponde a un parámetro que es mu y el segundo a otro parámetro que es sigma al cuadrado. Las cantidades mu y sigma se les conoce como parámetros de localización de escala respectivamente. ¿Cómo así que de escala? Pues mu permite localizar. Si ustedes se fijan acá en el exponente de este exponencial, pues a medida que yo este exponente lo vaya moviendo, esta función se va a mover también, ¿cierto? Dependiendo de quién sea mu. Y sigma pues representa una escala porque si es muy grande, si sigma es muy grande, este exponente se vuelve muy pequeño y por lo tanto este exponencial se iría rápidamente a cero. Pero si sigma es muy pequeño, este exponente se vuelve, si este exponente es muy grande, toda esta cantidad se vuelve muy pequeña, pero negativa, ¿cierto? Esto tiende casi a un valor muy pequeño, tendiendo como a 1, y eso tendería como a 0. Muy bien. Pero si uno fuera a limitarse a hacer el gráfico, fíjense que cuando esta x tiende a infinito, toda esta cantidad se va para infinito, pero con este negativo se va a menos infinito, y a la menos infinito se va para 0. Es decir,
esta función se va rápidamente a cero cuando x es grande o cuando x es pequeño, muy pequeño negativo. Pero es muy grande pero negativo o es muy grande positivo. Es decir que esta función va a tener dos asíntotas. Pero va a tener una asíntota en cero. La función va a converger a cero cuando x tiende a más infinito y a cero cuando x tiende a más infinito. Y de alguna manera, cuando se maximiza un exponencial, este exponencial negativo se maximiza cuando esto sea lo más pequeño posible. Es decir, por ejemplo, cuando sea cero. En este caso, cuando esto es cero, cuando x vale mu. O sea que en x igual a mu la función adquiere su máximo. ¿Y cuál sería el máximo? Esta cantidad que ustedes ven aquí. Cuando este mu vale 0 y este sigma cuadrado vale 1, obtenemos una función particular que se conoce como la normal estándar. También pieza clave en todo el proceso de cálculos de probabilidades que vamos a ver más adelante. La respectiva variable aleatoria, entonces, en ese caso suele notarse con z. O sea, la z para nosotros va a estar casi que destinada o, digamos, reservada para hablar de una variable aleatoria normal estándar, una normal 0,1. Y vamos a escribir lo mismo, z una normal 0,1. Fíjense en esto. Hay varias cosas que se pueden derivar de una distribución normal. La primera es que si usted tiene una variable aleatoria que tiene esta distribución, es decir, que tiene esta forma funcional, entonces varias cosas se pueden decir. Lo primero es, el área bajo la curva entre menos infinito y más infinito va a ser igual a 1. Claro, porque recuerde que esa es una de las condiciones para hacer una f de p, que la integral sobre todo su dominio sea 1. Pero en este caso el dominio son los reales, entonces la integral sobre todos los reales debe ser igual a 1. Y eso representa, recuerden, el área bajo la curva. La segunda es que esta función va a ser simétrica respecto a mu, al parámetro mu. Como consecuencia de eso, como es simétrica, significa que el eje X igual a U actúa como un espejo. Lo que usted ve hasta el lado derecha está también a la izquierda, y por lo tanto, como toda el área es 1, y hay simetría, entonces el área a cada lado va a ser la misma, e igual a 0.5. Es decir, el área de mu más infinito es 0.5 y el área de menos infinito a mu también va a ser 0.5. La distribución tiene forma de campana. Va a tener la forma de una campana. No exactamente de campana porque una campana es tridimensional, pero si yo miro desde un plano al lado, digamos paralelo a la campana, voy a ver entonces una curva que asemeja esa forma. La normal entonces va a quedar completamente caracterizada por estos dos parámetros. Si usted se fija acá, al cambiar mu y a cambiar sigma, pues cambio esta forma, ¿cierto? Cambio levemente la forma. Entonces la función queda completamente caracterizada cuando conocemos el parámetro mu y sigma cuadrado. En la práctica, la normalidad se alcanza de manera aproximada. Y una cosa que usted puede demostrar, que eso lo vamos a mostrar más adelante, es que esta variable aleatoria, el valor esperado de x es mu y la varianza de x es sigma cuadrado. Es decir, que los parámetros que usted ve aquí son justamente la media y la varianza de x. Es de las pocas distribuciones donde el parámetro que aparece en la función es la media o la varianza. La Poisson, por ejemplo, también tiene esa particularidad. Muy bien. Cuanto más grande es el parámetro sigma cuadrado, el gráfico de la función es más achatada y con colas más largas. ¿Cómo es eso? Vamos a mirar esto. Esta es una típica función normal. Usted se fija aquí realizando pues todo lo que ustedes saben de cálculo, que es derivar, igualar a cero, hallar números críticos, Usted puede mostrar fácilmente, primero, que el máximo está en x igual a mu. Ahí lo ven ustedes. Y el máximo es justamente esta cantidad. Tiene dos puntos de inflexión, en mu menos sigma y en mu más sigma. Eso también se puede verificar. Miren el tema de la simetría que les mencionaba. Fíjense que esta área a la izquierda, toda esta, es igual a esta. Y como todo suma 1, esto vale 1/2 y esto vale 1/2. Quiero mostrarles un gráfico que tengo acá, donde se puede ver el efecto que tiene aumentar o cambiar sigma. Si ustedes lo ven aquí, si yo fijo mu en 0, bueno, aquí no está exactamente en 0, aquí se me corrió un poquito, mu en 0 es aquí, entonces puedo ir cambiando los valores de sigma. A medida que sigma se hace cada vez más grande, fíjense ustedes el efecto. Cuando sigma es más grande, la función empieza a aplanarse y empieza a desparramarse. Quiero mostrarles un gráfico acá donde se muestra esto. Aquí va a empezar. Ahí es sigma 1, sigma 2, sigma igual a 3, sigma igual a 4 y sigma igual a 5.
Entonces, a medida que aumenta sigma, la función empieza a achatarse y sus colas empiezan a tener más peso. Esto es una animación que hicimos en R, muy bonita para mostrarles esto. Sigma 1, sigma 2, sigma igual a 3, sigma igual a 4, sigma igual a 5. O sea, el efecto que tiene sigma sobre la distribución es que entre más grande sea sigma, más achatada empieza a ser la forma. Entre más pequeño sigma, más puntiaguda empieza a ser. Vamos a mostrar que en efecto esto es cierto. Vamos a haceros una demostración muy esquemática, que no los quiero cansar con un tema que es netamente el cálculo. La esperanza de X por definición, ¿qué sería? Entonces, por definición sería X, la integral entre menos infinito y más infinito de X por este mamarracho que está aquí. Entonces, la esperanza de X es X de menos infinito a más infinito por este mamarracho. Vamos a hacer un cambio de variable. Miren, voy a llamar esto X menos mu sobre sigma, lo voy a llamar Z. Entonces, fíjense que si hago Z igual a esto me va a quedar como un medio Z cuadrado, ¿cierto? La derivada de Z sería sigma, la derivada de X es sigma de Z, ¿no? Despegando de X, entonces va a cambiar este de X por sigma de Z. Y entonces, cuando X tiende a menos infinito, como mu es un real y como sigma es positivo, Z tiende a menos infinito. Y cuando X tiende a más infinito, como mu es un real y sigma es positivo, Z también. O sea que los límites de la integral no cambian. Esta X, si despejo de acá, me quedaría Z por sigma más mu. Y este sigma de Z se cancela con este sigma y me queda 1 sobre raíz de 2pi por esta expresión. Ahora, esta expresión la puedo repartir en esto más esto. Pero si ustedes se fijan, esta es la normal estándar. Esto que usted ve aquí es la normal estándar. Entonces, la integral de una normal estándar, como es una PDF, vale 1. Y esta integral, como es una función impar, en un intervalo simétrico alrededor de 0, esta integral de esta función impar vale 0. Pero si usted no lo quiere hacer así, usted puede llamar esto W, aquí está el dw, y la integral de E a la menos W es la integral, esa integral vale, ¿cierto? La de E a la menos W, si usted la hace por, bueno, esto se puede partir en dos, perdón, disculpen. Esto es 2 veces. Esto se puede partir como la integral de menos infinito a 0, de 0 más infinito, y ustedes pueden probar que esta integral, no la voy a hacer, pero esta integral vale 0. Muy bien. Muy bien, y esta integral vale 1, entonces esto sería mu por 1 más 0, que es mu, ¿cierto? Entonces con eso se muestra que la esperanza de X es mu. Para hallar la varianza de X, recuerden que la varianza de X es la esperanza de X menos mu al cuadrado. Entonces esto lo vuelvo y lo meto acá, vuelvo y hago el mismo cambio de variable, ¿cierto? Y miren que esto me va a quedar ¿quién? Sigma Z cuadrado. Y esto me va a quedar E a la menos Z cuadrado sobre 2. ¿Bien? Entonces aquí puedo hacer integración por partes. Yo llamo U igual a Z, y de B Z E a la menos Z, de Z es esto y B es esto. Y cuando integro por partes obtengo este pedazo. Esto es U por B, entre menos infinito y más infinito, más la integral de B por du. Y esto nuevamente vale 1, porque esto es la integral de una normal estándar. Pero esta integral, vale, este evaluado entre infinito y menos infinito, vale 0. Esto nos da 0. Entonces nos va a quedar sigma cuadrado por 0 más 1, que es sigma cuadrado. Entonces con esto hemos probado que en efecto la medida es mu y que la varianza es sigma cuadrado. Ustedes pueden completar completar todas estas cosas usando herramientas del cálculo. Por la forma que tiene esta distribución, hay una cosa muy interesante aquí. Fíjense que no es tan sencillo tener las probabilidades aquí. Si nosotros sacáramos todo esto de aquí, miren, si sacamos esta constante y dejamos esto como si fuera un z cuadrado, E a la menos z cuadrado, ya sabemos que del cálculo no tiene una antiderivada. Es decir, no existe una función que al derivarla me dé esto. O sea que a la hora de yo calcular probabilidades asociadas a una variatoria normal, voy a tener problemas y me va a tocar hacer cálculos numéricos, es decir, aproximaciones de la integral. Por ejemplo, suponga que usted tiene un par de valores x1 y x2. Entonces, para calcular esta probabilidad, usted tendría que resolver esta integral. Pero esta integral no es fácil de resolver. Sin embargo, si yo hago este cambio de variable, ustedes se van a dar cuenta que esta integral se convierte en esta integral. Que finalmente se va a convertir en esta probabilidad, llamando con esta variable z, llamando z1 a esto y z2 a esto. Es decir, yo puedo tratar de calcular esta probabilidad usando una distribución normal estándar. Pero todavía eso no se ha resuelto completamente.